El Ministerio Edifícate, Fundamentos Firmes, presenta al pastor y maestro bíblico Freddy Sierra con un mensaje de la palabra de Dios para su vida. Primera de Pedro 2:9. Dice la Biblia así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hago énfasis en esta sección. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Vamos a orar. Señor de los cielos, te agradecemos por esta mañana, por la vida que nos das. Te hemos cantado, Señor, nos das el privilegio de congregarnos y de tener comunión contigo, y es un milagro, Señor. Estar aquí en tu presencia siempre será un milagro. Gracias por ayudarnos a reflexionar, a reaccionar en la vida y a entender que nuestra vida separada de ti no existe, no es nada, es tan solo vanidad. Pero que cuando estamos en tus manos, cuando te conocemos, cuando hay comunión contigo, todo cobra significado. Nuestra vida es orientada, somos pastoreados, somos corregidos también, pero somos felices, Señor, porque hay un Padre en los cielos a quien podemos acudir llenos de confianza. Te buscamos hoy, Padre Santo, con reverencia. Tú nos estás corrigiendo incluso en la forma en que nos dirigimos a ti, incluso en la forma en que nos referimos de ti, Señor, y sabemos que esto es una gran ganancia para nuestro corazón. Que crezca la reverencia en tu iglesia, que crezca la confianza, aunque estemos inundados siempre de ese gran gozo que caracteriza a los creyentes. En gozo, pero en reverencia, en integridad, pero en dependencia de ti, Señor, siempre procurando la santidad, siempre procurando tu verdad y tus buenos caminos. Ayúdanos, Señor, para mantenernos en tu senda, y háblanos hoy. Te lo pedimos en tu gran misericordia. Háblanos. No nos dejes salir como llegamos. Que cuando digamos amén y partamos a casa tengamos un concepto mucho más amplio, más cercano a la realidad de quién eres tú y qué es lo que quieres que sepamos. Te buscamos, Señor, y quedamos atentos a tu consejo con acción de gracias. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar su asiento de nuevo. Muy amable. Y hoy llegamos a nuestro tercer tema de la serie Lo que Dios quiere que sepas. ¿Cómo se llama esta serie? Lo que Dios quiere que sepas. Bueno, ya hemos reflexionado en cuanto a qué es lo que Dios quiere que sepamos, y hemos dicho a nivel general que lo que Dios quiere que sepamos es cuál es su mensaje esencial para nosotros. Uno podría resumir diciendo, ¿qué es lo que Dios quiere que yo sepa? Bueno, la Biblia. Lo que Dios quiere que sepa es su palabra, y aquí está toda, pero eso nos va a tomar tiempo, ¿no? Y hay cantidades de doctrinas y de enseñanzas, más lo esencial es lo que primeramente debemos identificar. Y en medio de todo eso esencial, Dios nos dijo la semana anterior que lo primero que Él quiere que sepamos, ¿qué es? ¿Quién es Él? Es lo primero que Dios quiere que sepas. ¿Quién es Dios? Cualquier otra doctrina, cualquier otra enseñanza se va a derivar de esta verdad principal. ¿Quién es Dios? Citábamos en la reunión anterior a la mujer samaritana, o más bien al Señor corrigiendo a la mujer samaritana cuando le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y el Señor nos corregía y nos decía, no podemos ir en pos de un Dios a quien no conocemos, adorando lo que no sabemos. También Pablo le dijo a los habitantes de Atenas, ustedes adoran al Dios desconocido, pues a ese Dios que no conocen es al que yo les anuncio. Y en esa línea del Señor nos fue involucrando en este estudio sobre su naturaleza, tomando aquella escena de Moisés encontrándose con Dios en la zarza ardiente. ¿Recuerdan? Cuando Moisés se acercó en una actitud de
Curiosidad. Era un investigador curioso y nada más. ¿Pero qué le dijo Dios? Detente, cambia tu actitud, quita el calzado de tus pies porque la tierra que pisas es una tierra santa. Y decíamos que cuando uno realmente se acerca al Señor y quiere contemplarle, algo pasa en uno. Como Moisés, uno escucha a Dios decirle, detente y cuida muy bien tu actitud. Quita el calzado de tus pies y siempre entiende que cuando te diriges a Dios, a su palabra, en oración, a su iglesia, etcétera, te acercas a tierra santa. Quita el calzado de tus pies. Y entonces esa reacción en nosotros nos hace conscientes de nuestra verdadera naturaleza. Como Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Pedro retrocede, Pedro se postra y mira al Señor y dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Espero que ese tipo de reacción se siga produciendo en todos nosotros. Y toda esta sección de nuestro estudio apunta hacia allá. Dios nos ha querido detener por un tiempo a considerar su naturaleza santa, perfecta y majestuosa. Solo hemos ido en pos de la introducción de este tema, pero ahora vamos a considerar lo que la Biblia dice sobre la naturaleza esencial de Dios. ¿Quién es Dios? Queremos conocer a Dios. Como le estoy diciendo en la reunión pasada, dijimos, hay que conocerle. ¿Amén? ¿Es así? Y todos en general decimos, sí, queremos conocerle, acerquémonos, pero ahora vamos a considerarlo con más detalle. ¿Quién es Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestro Dios? ¿A quién es a ese ser maravilloso a quien cantamos? ¿A quién le decimos tu amor no tiene fin? ¿Qué concepto tenemos de Dios? Porque el concepto que tengamos puede llevarme a una correcta adoración o a una total falla en mi idea de quién es Dios y de cómo se le adora. Entonces, al hablar de quién es Dios, hay que reconocer que nos encontramos ante un tema pues tremendamente profundo, es un asunto interminable, ¿cierto? Nos tomará toda la eternidad conocer a nuestro Dios, porque Dios es santo, infinito y eterno, como ya lo estaremos mirando. Afortunadamente Él nos ofrece vida eterna para que le conozcamos eternamente. Comprenderá entonces que lo que alcancemos a conocer de Él en nuestra vida terrenal es tan solo una pequeña parte de lo que debemos conocer acerca de Él. El texto que estamos leyendo, ¿qué decía? Que somos un pueblo escogido por Dios, ¿cierto? Que somos un real sacerdocio. Y aunque hemos sido llamados por un Dios que es incomprensible, porque lo es, incomprensible significa que no alcanzamos a conocer absolutamente todo lo relacionado con su naturaleza. Es incomprensible. Pero ese Dios nos llamó y nos dice que anunciemos sus virtudes. Escuche eso. Lo cual nos dice que aunque Dios es incomprensible, puede ser conocido. O sea, una cosa es que sea incomprensible, otra es que sí le podemos conocer. Y Dios nos llamó para que le conozcamos, y dice este texto, que es el deber del creyente anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Todo cristiano que se respete vive anunciando siempre que las virtudes de aquel. Ahora la reflexión es, ¿cómo anuncio las virtudes de un Dios a quien no conozco? Empecemos a enumerar las virtudes de aquel que nos llamó. Si pudiéramos sacar la hojita y hacer el examen, ¿cuántas virtudes podría yo destacar? Claro, todos empezaríamos a decir, Dios es amor y paciente, muy bello. Pero vamos más allá, porque la naturaleza de Dios es revelada en las Escrituras. Estamos diciendo que es incomprensible nuestro Dios, ¿cierto? Pero que puede ser conocido. Mas ahora que vamos a entrar a mirar los aspectos de su naturaleza, hay un consejo especial y es, acerquémonos con la actitud correcta.
Porque si uno entra a estudiar la naturaleza de Dios, puede quedar enredado en solo curiosidad intelectual. Por pura curiosidad la gente quiere conocer de Dios a veces y se puede enredar en una cantidad de términos teológicos complejos, profundos ellos, que dejan a la persona hasta ahí y nada más. No podemos caer en eso. No hablamos de conocer a Dios tan solo a nivel intelectual, no. Así que todo lo que expongamos, lo que hablemos, miremos a la luz de la Biblia acerca de Dios, debemos tomar nota de toda esta verdad con humildad. Tome nota con asombro, con una actitud de reverencia y una actitud de constante adoración. Es decir, nosotros no miramos a Dios como quien hace un experimento científico. Pongamos a Dios aquí y miremoslo a ver qué es Él, cómo es Él, y con la curiosidad del que quiere explorar. No, detente, quita el calzado de tus pies. A Dios nos acercamos para conocerle, pero llenos de asombro. ¿Es diferente? Sí. Les estoy hablando de contemplación. Yo miro quién es Dios y entonces hay reverencia en mi Señor. Muéstrame quién eres y cómo eres para adorarte mejor, para tener una mejor comunión contigo. Entonces tome nota de todo esto con humildad, siempre con reverencia, con asombro y un espíritu de adoración, más que con pura curiosidad. Habrá muchas cosas acerca de Dios que seguramente no vamos a poder entender a plenitud y hay que reconocerlo. Ahí es donde fallan muchas personas cuando quieren conocer de Dios, porque quieren respuestas absolutamente a todo. Pero ¿y si Dios esto, por qué aquello? Y esperan que el predicador o el maestro de la Escritura le digan con precisión absolutamente todo lo que quieren escuchar, pero si pudiéramos definir absolutamente todo con precisión, pues seríamos iguales a Dios. Dios es Dios, nosotros tan solo somos criaturas, ¿cierto? Y hay que reconocer, a veces llegaremos a puntos donde nos quedaremos cortos, porque Dios habita en una gloria a la que nadie puede acercarse jamás. ¿Dónde habita Dios? En una gloria a la que nadie puede acercarse jamás. Es cierto que podemos tener comunión con Dios y de eso se trata todo esto que estamos estudiando. Llegaremos en su momento bien adelante a darnos cuenta en qué consistió el plan redentor de Dios para que estemos junto a Él y le conozcamos. Pero aunque eso es una realidad, la grandeza de Dios está totalmente distante para el ser humano. Por eso muchas veces nos quedaremos cortos. Ningún hombre ha visto ni puede ver jamás a Dios. O sea, cara a cara, solo cuando nosotros partamos de este mundo. Mire lo que dice 1 Timoteo 6:16. Comencemos. 1 Timoteo 6:16. Y quiero que note que estamos hablando del Nuevo Testamento. 1 Timoteo 6:16 declara: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dense cuenta, estamos hablando ya Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo ya se manifestó, Dios se hizo carne y a pesar de eso se nos sigue recordando, Él tiene inmortalidad, el único que tiene inmortalidad. ¿Qué más se nos dice? Que Él habita en una luz inaccesible. Repita eso, Dios habita en una luz inaccesible. Ningún hombre ha visto ni puede ver a Dios. ¿Comprendemos eso? Sea cual sea el estudio que hagamos, reconozcamos siempre, Él habita en una luz inaccesible. Ningún hombre le ha visto, ningún hombre le verá. Estamos hablando a nivel físico terrenal aquí. Mas también hay que ver que la Biblia nos presenta un mensaje muy claro en el que Dios se ha revelado plenamente a sí mismo, ¿cierto? ¿Cuál es la máxima revelación de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. Es por medio del Señor Jesucristo que podemos conocer a Dios realmente, que eso quede muy claro. Sin comunión con el Hijo de Dios no hay forma que conozcamos realmente a nuestro Dios, y de eso nos ocuparemos pues mucho más adelante. Pero al hablar de Dios, de la naturaleza de Dios, pues es necesario considerar toda la revelación de las Escrituras. Hay que mirar qué dice en toda la Biblia acerca de nuestro Dios, y ahí encontramos ciertos aspectos de su naturaleza, una naturaleza grande, gloriosa, que Él se ha complacido en mostrarnos. Retomo una y otra vez las cosas. ¿Dios es incomprensible? Sí, pero puede ser. ¿Habita en una luz inaccesible para el hombre? Sí. Nadie le ha visto ni le verá, pero Él ha escogido revelarse. Y en su benevolencia nos ha dado en las Escrituras muchas señales claritas. Nos ha dado muchas doctrinas claritas. Nos ha mostrado quién es Él. Y ahí es donde nos vamos a dedicar a estudiar nosotros. Para este estudio de la naturaleza de Dios podemos dividir nuestros análisis en dos secciones principales: los atributos de Dios y los nombres de Dios. Quiero conocer a Dios. ¿Qué busco en la Biblia? Los atributos de Dios y también los nombres de Dios. A través de esto es que el Señor se ha revelado a los seres humanos. Los atributos por un lado y los nombres. Tomo el asunto de los nombres solo para decir lo siguiente: usted solo hablar de los nombres de Dios se encontrará con un tema muy profundo, pues muy importante, pero también muy extenso. Y hablar de los nombres de Dios es algo que va más allá de los propósitos que estamos siguiendo en este estudio. Entonces no nos vamos a detener a considerar los nombres de Dios. Los vamos a dejar tal vez para otra ocasión que el Señor nos permita, o se los asigno como una tarea en su propia casa. Mas sí nos vamos a enfocar principalmente en los atributos de Dios. ¿Los qué? Los atributos de Dios. Hablemos entonces de los atributos de Dios. Lo que Dios quiere que sepas, ¿qué es? ¿Quién es Él? Y para saber quién es Él, encontramos en la Biblia sus atributos. ¿Qué son los atributos de Dios? Son como características. Los atributos son cualidades de Dios. Los atributos son perfecciones de su carácter. Es como todo lo que podemos decir de Dios y que es verdad. ¿Quién es Él? Empecemos a enumerar sus atributos. Esos atributos expresan todo su ser, hablan de su carácter, nos dicen quién es nuestro Dios. Ahora, es apenas lógico que cuando el hombre con una mente finita trata de definir a Dios, que es infinito, no va a poder, ¿cierto? Nos vamos a quedar siempre con un conocimiento parcial, un conocimiento limitado. O sea que nunca podremos hacer una definición perfecta de quién es Dios. Hay definiciones y a nivel teológico se conocen muchas. Dios es espíritu, eterno, inmutable y perfecto en sus atributos, santo, lleno de bondad, amor y misericordia. Y siguen, las definiciones son complejas, porque usted en una definición de Dios le va a quedar faltando algo siempre, porque Dios es infinito, escuche. Entonces nunca lograremos definir a Dios, no pretendamos, de una manera completa. Tendríamos que nombrar simultáneamente todos sus atributos absolutos, todos. Dios es, y decirlo absolutamente todo. El lenguaje se queda corto. Tenemos la barrera del lenguaje y no podemos hablar todos sus atributos de manera simultánea. Un reconocido teólogo dijo esto: nuestro Dios es un océano del que nosotros solo hemos recibido unas pocas gotas. Nuestro Dios es un océano, como un océano, del que hemos recibido solo unas pocas gotas. Compare las proporciones. ¿Qué tan grande es el mar? Y usted diga, yo tengo una gota del mar.
Y todavía eso se queda corto porque hablamos del infinito, de lo eterno, de lo que está más allá del entendimiento humano. Sin embargo, otra vez digo, y a pesar de las barreras del lenguaje humano, encontramos en la Biblia una revelación en la que se le atribuyen a Dios unas características especiales que se pueden clasificar en dos grupos. Vuelvo a clasificar en dos. Los atributos de Dios los clasificamos en dos grupos. En primer lugar, tenemos los atributos absolutos de Dios. Y en segundo lugar, tenemos los atributos morales. Número 1, atributos absolutos. Número 2, atributos morales. ¿Qué son los atributos absolutos? Los atributos absolutos se refieren a lo que Dios es en sí mismo, ¿sí? Hablan de su esencia, de su ser, todo lo que Dios es aparte de la creación. Cosas que solo se pueden decir de Dios, muy de Él, muy dentro de su naturaleza y de su ser, solo son de Dios. Son atributos que podríamos llamar también incomunicables, o sea, Dios eso no lo comparte. Es de Él y se queda con Él. ¿Es un atributo qué? Absoluto. Diga atributo absoluto. Dígaselo a su vecino. Atributo absoluto. Es de Dios, de nadie más. Dígale, no lo comunica. Es su esencia, es su ser. Bueno, y los atributos morales, esos sí son comunicables. Los atributos morales es lo que Dios es, pero ya con relación a su creación y con relación a su pueblo. Me adelanto en el tema y le doy un ejemplo. Una cosa es decir que Dios es omnipotente. Eso es algo absoluto en Él. Solo Él tiene todo el poder. Pero otra cosa es decir Dios es bondadoso. Porque ¿para dónde va la bondad? La comunica. Expresa su bondad. Lógico, en su omnipotencia también se va a expresar en sus obras, pero Él en su ser es omnipotente, ¿cierto? Algo exclusivo en Él. Más los atributos morales, amor, benignidad y demás, son comunicables. Tienen que ver con su creación. Dediquémonos primero entonces a ¿cuáles? A los atributos absolutos. Tradicionalmente se han mencionado los siguientes atributos absolutos de Dios. Y voy a empezar a mencionarlos. Pero cuando los menciono le invito otra vez. Tome nota ¿cómo? Con humildad. Tome nota con reverencia, con asombro, en una actitud de adoración. Venía pensando en este asunto y yo decía, bueno, es que entrar en lo de la naturaleza de Dios es un tema que demanda toda la atención del que quiere aprender, porque Dios habla muchas cosas allí, y solo el que de verdad quiere conocer a Dios se detiene en esto. No es uno de los temas que la gente quiera estudiar, y es lo triste del pueblo de Dios. La gente quiere aprender de todo, menos de quién es Dios. Atributos, ¿qué? Yo nunca había leído eso. Pues usted nunca se ha ocupado en pensar quién es Dios. Y si no sabemos quién es Dios, si no dedicamos momentos de nuestra vida solo a considerarlo a Él en su grandeza, por eso es que después nos pasa lo que nos pasa. Por eso nuestras vidas se desenfocan tanto, porque tenemos una idea equivocada de quién es nuestro Dios. Uno debe pensar en Él, en su naturaleza y en sus atributos. ¿Sabe cada cuánto debe pensar en eso? Todo el tiempo, porque así uno mantiene una relación correcta cuando se dirige al Dios del cielo. Vuelve el respeto, la reverencia y la confianza, etc. Atributos absolutos de Dios. Número 1, la eternidad y la inmutabilidad de Dios. La eternidad e inmutabilidad de Dios. Así comenzamos. Dios es eterno. Dije dos cosas, eternidad, inmutabilidad. Ya le explico uno por uno. Eternidad. ¿Dios qué? Es eterno, dice la Biblia. Diga, Dios es eterno. Eso quiere decir que Dios no tiene ni principio, ni tampoco tiene fin. En el Salmo 91 encontramos un texto clásico en relación a esto. Salmo
91. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Desde cuándo? Desde el siglo, desde siempre. Tú eres Dios. ¿Y hasta cuándo? Hasta siempre. Empieza uno a verse en problemas, porque para el ser humano todo se clasifica en tiempo y espacio. Dios nos dice, no, yo soy eterno, no tengo ni principio, ni tampoco tengo fin. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Usted continúa leyendo en el libro de Isaías, capítulo 57, verso 15. Isaías 57, 15. Dice así, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo de Israel. Quiero que note otra vez, el que habita la eternidad. Habita la eternidad, o sea, esa es su naturaleza, es su ambiente. Él se mueve en la eternidad. Uno habla de entrar a la eternidad, nosotros estamos por fuera, en teoría, ¿cierto? Porque todo lo de que decimos es, yo quiero recibir la vida eterna. Y cuando la persona muere, uno dice, partió de este mundo y ahora sí entró a la eternidad. Como que nos salimos, es como que estuviéramos en un cuartico nosotros. Pero Dios está infinitamente más allá. Él habita la eternidad. Pero al decir que Dios es eterno, no solo estoy diciendo que Dios ha existido siempre y que siempre existirá, sino que además, escuche bien, Él no conoce las limitaciones ni del tiempo ni del espacio. Cosas tan esenciales para un ser humano, pero a Dios no le afecta eso. Ni el tiempo, ni el espacio. Dios está por encima del tiempo. Comencemos por ahí. Ya le hablo del espacio. Dios está por encima del tiempo. Miren estos misterios tan maravillosos que es cuando uno sabe realmente que es que está buscando a un ser maravilloso y muy superior. Para Dios, el pasado, el presente y el futuro es como si fueran una sola cosa. Espero que no le duela la cabeza hoy y que el Señor le inspire para que se dé cuenta de sus limitaciones y de la grandeza de nuestro Dios. Para Dios no existe límites del tiempo, ni pasado, ni presente, ni futuro. Dios tiene la capacidad de, con una sola mirada, contemplar toda la historia. Todo. Él mira así y ve todo, absolutamente toda la historia de la humanidad. Nosotros siempre es el pasado, el presente, el futuro. Ay, Señor, ¿y en qué acabará mi vida? Dios ya la ve. Dios mira y ve su vida desde que empieza hasta que se acabó y ya en la eternidad con Él. Dios puede estar hoy mirando las escenas del Antiguo Testamento y uno diría, pero eso es pasado. No, para Él no afecta. Él las puede estar viviendo hoy mismo. Porque Él está más allá, por encima del tiempo. Él es ¿qué? Eterno. Dice la Biblia, porque para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso vuelvo y le digo, como hablaba en la reunión anterior, la gente que dice el de arriba no ha considerado al Dios eterno, no respeta. No hay asombro, no ha tomado reverencia, no ha tomado nota con humildad y solo especula. Pero nunca se ha interesado realmente en saber quién es Dios. Lo que Dios quiere que sepas. ¿Qué? Pues quién es Él. ¿Y quién es? Él es un Dios eterno. Él habita la eternidad. No tiene principio de días, no tiene final de días. Y está por encima del pasado, el presente y el futuro. No tiene esos límites. Tampoco tiene límites del espacio. Dios es eterno, no tiene límites de espacio tampoco. ¿Cómo lo expresó Salomón? Dijo, he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Ahora está hablando del espacio. El tiempo
no lo limita, pero tampoco el espacio. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Eso dijo Salomón cuando estaba inaugurando el templo. ¿Se acuerdan? Dice la Biblia, y Salomón edificó el templo, David reunió los materiales, y su hijo Salomón lo edificó, y cuando lo están consagrando dice, ay Señor, esta casa tan bella que hicimos para ti, quieras tú venir y estar aquí, aunque yo sé, y él declara, que aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado hoy. A una persona que sabe a quién adora. Yo hice un templo, más yo no pretendo decir que es que Dios está aquí. No, sino que si nos honras, será una bendición que vengas a esta casita diminuta, porque los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuando uno entiende esas magnitudes de Dios, la reverencia llega. Señor, te buscamos en esta mañana adorándote aquí en tu iglesia, pero sabemos que aquí este espacio, pues no te puede contener. Los cielos de los cielos no alcanzan, cuanto menos este local que hemos edificado. ¿Cierto? Te estamos, ¿qué? Conociendo. Él se caracteriza por la inmensidad. Diga inmensidad. No hay un rincón del universo a donde Dios no llegue. Todo lo llena porque todo lo creó. El universo es su creación. No solo es que Dios es grande y llena el universo, sino que es que el universo viene de su mente. Dios es infinitamente inmenso. Usted lee varias veces a los predicadores hablando de estas cosas. Esteban, Hechos 7:48, mire, Esteban también habla de lo mismo. Él está predicando, ¿recuerdan a Esteban, el primer mártir cristiano? Hechos 7:48, él dice lo siguiente: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y luego les confronta: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. ¿No se han dado cuenta quién es Dios? ¿Cómo pretenden que Dios habite en templos hechos por manos de hombres? Esto está predicándolo Esteban. Y usted sigue mirando los registros de la Biblia, Hechos 17. Encuentra las mismas palabras, Hechos 17, pero ahora el predicador es otro. Ahora está hablando el apóstol Pablo. Hechos 17, verso 24. Él dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y si tiene curiosidad y mira un poquito atrás en su Biblia, usted encuentra unas palabras en mayúscula. ¿Cuáles son? ¿Qué dice? Al Dios no conocido. Así es cuando habla con los de Atenas. Les está diciendo, ustedes adoran a un Dios que no conocen. Yo sí les voy a decir a quién hay que adorar. ¿Quieren saber quién es Dios? Y les empieza a decir: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos. Ustedes que tienen un templo lleno de dioses, él no habita aquí. Están adorando lo que no conocen. ¿Quién le dijo que solo es la iglesia? ¿Quién le dijo que la santidad se cultiva solo los domingos de 8 a 10? ¿Quién le dijo? El Señor está en su taller y está en su bus. Y el Señor está en su oficina y en su universidad. El Señor llena toda la tierra. Dice: es Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y de todas las cosas. Le invito a que usted se imagine a Pablo cómo hablaba. Porque esto es importante también. Busque siempre el espíritu en el que se darían las cosas. ¿Cómo hablaría Pablo? Él no se pararía y a decir: bueno, mire, pues yo les quiero decir que yo estaba haciendo unas investigaciones en las que he descubierto que Dios llena todo el universo. No, está confrontando a gente que no conoce a Dios. Él sí sabe de quién está hablando. Y entonces él comienza, texto inicial de nuestra reflexión, a anunciar las virtudes de aquel que le llamó. Y entonces yo me lo imagino con sus ojitos llenos y su emoción a flor de piel.
diciéndole, no, no sean ignorantes, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas es Señor del cielo y de la tierra. Dios no habita en pequeñeces como estas, Dios es inmenso, conozcan a Dios. Y hablaría así, todo efusivo. La gran pregunta, ¿así hablo yo? No le estoy llevando al fanatismo y al emocionalismo, pero sí a las convicciones que le llevan a uno a anunciar las virtudes de aquel que conoce. Pero hay gente que parece que ni conociera a Dios. Oiga, que usted ahora está buscando de Dios y yendo a una iglesia. Sí, ahí yo voy ahora los domingos. ¿Y qué ha aprendido? No, cosas bonitas, allá uno le hablan, vea qué chévere. ¿Y las virtudes de aquel? ¿Dónde están? ¿Se da cuenta que eso le pasa más de lo que uno se imagina al creyente promedio? No nos emocionamos, no se nos llenan los ojitos, no se nos hincha el corazón, porque nos falta comprender día a día que nuestro Dios es un Dios eterno. Más allá del tiempo y del espacio, Él no habita en templos hechos de manos de hombres. Los cielos de los cielos no le pueden contener. Uno de los milagros más asombrosos que a mí me parece es que el Señor no lo puedan contener los cielos de los cielos y se haya hecho tan chiquitico para entrar en mi corazón. Eso es una cosa milagrosa. Donde el Señor hiciera tantico así. ¿Sí me miraron? Si el Señor hiciera tantico así, ¿qué pasaría? Se desintegra uno. ¿Cómo hace el Señor? Es un poder maravilloso, es una grandeza inmensurable para entrar a nuestro interior, sustentarnos y tener todo en su punto exacto. Si los cielos de los cielos no le pueden contener, pero Él dice, haré morada en ti. Es una cosa milagrosa. Es el Dios eterno y por eso dice la Biblia, has puesto eternidad en el corazón de los hombres. Cuando uno tiene comunión con Dios, empieza a interesarle la eternidad, hombre. ¿No es que Dios es eterno? Además dije, característica número 1, atributo número 1, ¿cómo es? La eternidad e inmutabilidad de Dios. Entonces Dios es eterno, pero además es inmutable. Mire, la palabra para que la entienda parece un trabalenguas, inmutabilidad, no es fácil. Inmutable, o sea, no muta, mutación, cambio. Dios no hace eso. Dios es inmutable, quiere decir que Él nunca cambia, nunca. Ni en su esencia, ni en su carácter. El Señor es el mismo, siempre. ¿Cómo es el ser humano? Usted se lo ha dicho a su tía, a su hermano o a su novio. Ay, usted sí es más variable. Ay, es que uno con usted no sabe, usted 7 pareceres, dicen las mamás. ¿Sí? Porque la gente cambia de un día para otro. Se habla a nivel físico, pero principalmente a nivel personal. La gente, oiga, pero usted cómo ha cambiado, ¿no? Usted no era así. Cada nada nos tendremos que reconocer esto. Todos cambiamos de un día a otro, pero Dios no es así. Dios es eternamente el mismo, escúchelo, porque Dios es inmutable. No cambia ni en su esencia, ni tampoco en su carácter. Salmo 102, vamos allá. Y quiero que comprenda, por favor, que estoy tomando un versiculito para cada aspecto, pero si usted entra a la Biblia con más profundidad, pues encontrará enseñanza que le guía hacia allí. Mire el Salmo, ¿qué le dije? 102, verso 25. Salmo 102, 25. Leo. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. Aquí, doctrina de fin de los tiempos. Dice que un día los cielos y la tierra, ¿qué? Perecerán. Mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Y tus años no se acabarán. Vea la comparación de Dios en cuanto a la naturaleza, a los cielos y a la tierra. Dice, todo eso perecerá y envejece. Pero tú, dice, eres el mismo.
y tus años no acabarán. A veces reflexionamos con algunos acerca de lo que es la fragilidad del ser humano. Y le digo a algunos discípulos, una cosa que puede ser hasta frustrante para el ser humano, es que se para al frente de un edificio por allá en Grecia y ve que lleva yo no sé cuántos cientos, miles de años ahí en pie, y cuánta gente ha venido y se ha muerto y eso sigue ahí. ¿Cómo puede vivir más un pedazo de piedra que el ser humano? ¿Cierto? Y así aplíquelo a toda la tierra. ¿Cuántos seres humanos han venido y han ido? El ser humano es muy pasajero. Es como subirse al bus y timbre y ya se bajó, ya llegó. Pero el bus sigue ahí. Más el Señor dice, no, pero la tierra, esa también se envejece. Y se acabará, pero yo sí no. Entonces lo que yo comparo con la parte material de la tierra y que como que a uno lo humilla un poco, Dios mira todo, absolutamente todo lo creado y dice, pero es que todo envejecerá. Será mudado. En cambio yo soy el único que realmente permanece. Yo soy el mismo y mis años no acabarán. Diga, Dios es inmutable. En medio de todos los cambios que vivimos, Dios nunca cambia. Malaquías 3:6 declara lo siguiente. Malaquías 3:6, tome nota. Porque yo el Señor no cambio. Lo dice así puntualmente. Porque yo el Señor no cambio. Vean, el cambio siempre es o para mejorar o para empeorar. Hay que cambiar. ¿Usted ha cambiado de casa? ¿Ha cambiado de trabajo? ¿Ha cambiado de zapatos? A veces es para bien, dice uno, a veces son para mal. Todos los cambios o son para mejorar o son para empeorar. Pero como Dios es la perfección absoluta, pues Él no puede ni empeorar ni tampoco mejorar. Por eso es imposible para Él cambiar. Dios no cambia. No necesita mejorar nada. No necesita empeorar en nada. Es siempre perfecto. Santiago 1:17, por favor. Santiago 1:17. Dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Miren, en el cual no hay mudanza, o sea, no hay cambio, no le digo trasteo, ¿no? Mudanza, acá decimos mudanza si pensamos en un trasteo. No, mudanza es cambio, es un sinónimo de cambio. ¿En Dios qué? No hay mudanza, ni tampoco, lea conmigo, sombra de variación, ni sombra. Pero ni lejos de que el Señor, oiga, ¿usted cómo que cambió? No, Dios nunca cambia, no hay ni sombra de variación. Dios es inmutable, diga otra vez. Y uno de los términos que le anuncia claramente en la inmutabilidad es uno de sus nombres. Yo sé que dije que los nombres no nos vamos a dedicar de lleno, pero tomaremos algunos de ellos en su momento cuando se requiera. Y aquí hay un nombre que es obligatorio tomar y que muchas veces la gente no conoce. Es el nombre de nombres, podríamos decir, de Dios. ¿Cómo se llama Dios? Podríamos preguntar. Y sale el listado de nombres, pero este nombre Dios nos lo dejó en la Biblia justamente para revelar su inmutabilidad. ¿Cuál es ese nombre? Es el gran nombre Yo Soy. Nuestro Dios es el gran Yo Soy. Diga, el gran Yo Soy. Él es Dios. Yo no sé si usted alguna vez lo vio así. Uno dice, Dios, pues sí, Diosito en los cielos, dice la gente. Bueno, es el gran Yo Soy. ¿En serio? Sí, lea la Biblia. En sus atributos, en los estudios de su naturaleza, el creyente se encontrará siempre con este gran nombre. Yo soy. ¿Y de dónde sale? Bueno, sale cuando Moisés, seguimos con Moisés, en el momento de la zarza, ¿se acuerdan? ¿A que no es coincidencia cómo el Señor nos va llevando en la misma secuencia? Cuando el Señor le dice, quita el calzado de tus pies, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Jacob, ¿cierto? Entonces llega Moisés y le dice, uy Señor, ¿y entonces qué quieres conmigo? Dios le da toda una comisión. Moisés, tú irás y rescatarás a mi pueblo. He visto su aflicción, he descendido para ayudarles.
Entonces ve y tú los liberarás de la esclavitud. Y claro, Moisés se vio en un problemón ahí. Cualquiera de nosotros se habría visto en el mismo asunto. ¿Y yo qué voy a hacer acá? Nosotros hoy hablamos de Dios, pero Moisés apenas había crecido, mató al egipcio salió al desierto y estaba dedicado a ovejas. De buenas a primeras le aparece Dios con un destello sobrenatural y le dice, no te equivoques, yo soy santo, te quiero manifestar mi naturaleza, te envío, ve y dile a la gente que te siga. Usted imagínese así de buenas a primeras. Que le llegue a su cotidianidad el Señor, lo saque y le diga, ya no haga más eso, camine y libere al pueblo. Y las ovejas, no, ovejas ya no, mi trabajo no, ya no, y lo de la casa, el almuerzo, eso que se solucionen allá. ¿Y a dónde voy? Pues vaya al pueblo, pero de allá salí, regrese. ¿Y qué? ¿Qué les digo? Que van a ser liberados, que yo le mando. Ojo ahí, que yo le mando a usted. Entonces la gran pregunta, bueno Señor, listo, yo llego allá, les digo que Dios me ha enviado. Si ellos me llegan a preguntar, ¿y cómo se llama Dios? ¿Cuál es el nombre de ese Dios que usted dice que les envió? Éxodo 3:13. Veamos el relato, mire tan bonito esto. Éxodo 3:13. Dese cuenta que desde el inicio Dios quiere revelarse al hombre por nombre propio. Estamos en Éxodo y ya lo vemos manifestándose así. Leamos todo el relato en Éxodo 3, verso 13. Éxodo 3:13. Quiero que todos sigan la lectura. ¿Ya lo encontraron? Hágase al lado de un cristiano que él trajo la Biblia. Y lea. Éxodo 3:13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Es el nombre de Dios? A conciencia. ¿Cuántos aquí nunca habían leído el nombre de Dios? Yo soy. Diga, no, la verdad yo no me había fijado. Levante, tranquilo, levante la mano. Pasa. Yo soy, pero Dios se llama yo soy. Luego no es Jesús. Pues claro, luego hablaremos más los detalles de la revelación de Dios. Pero desde el Antiguo Testamento, hablando de su naturaleza, de sus atributos, ¿qué? Absolutos, de su eternidad, inmutabilidad, él dice, tengo un nombre para todo esto. Yo me llamo, yo soy. Soy el que soy, dice ahí. Y si nota que en la Biblia viene hasta en mayúsculas, yo soy. De este nombre, es de este nombre que se han derivado el nombre Yahvé y Jehová. Es la traducción que se ha sacado de ese término yo soy, que de hecho era un término hebreo sin vocales. YHWH, ese es el nombre de Dios. YHWH, si quiere escríbalo y pronúncialo. YHWH, así se llama Dios. YHWH. Los judíos no escribían este nombre. Por respeto, estaban escribiendo y decían Dios, dejaban el espacio en blanco y seguían. Se entiende que ahí es Dios, por su respeto a la santidad del nombre del Eterno. Realmente necesitamos aprender tanto de reverencia y de asombro con la naturaleza de nuestro Dios. Y este nombre sí que nos ayuda. ¿El gran qué? Yo soy. El Señor le dice, dígale al pueblo, yo soy, me envía. ¿Qué significa esa expresión yo soy? Significa el que existe en sí mismo. Vamos despacio, otra vez. ¿Qué significa yo soy? El que existe en sí mismo. Yo soy el que existe en sí mismo. O también podría ser traducido, el que es será. Es será, o sea, las dos cosas a la vez, es y será. Yo soy el que soy. Yo soy. Si lográramos ver la profundidad de esa palabra, pero no la alcanzamos a comprender bien. Más, quiero que note que ahí viene el verbo ser, ¿sí? Ser. De hecho, uno habla de las cosas que existen
Y dice, ¿Dios existe o no existe? Dice la gente. No, en realidad no está bien aplicado el término. Uno no debería decir si Dios existe, porque la Biblia dice es que Dios es. Siempre ha sido. Las cosas que existen fueron creadas. ¿Tienen un inicio? Tienen un final. Pero Dios no tiene ni principio ni final. Dios es. Y aquí dice, yo soy el que soy. Yo soy y seré, siempre soy yo. ¿Qué es lo que se enfatiza en ese ser, en ese yo soy? La existencia de Dios en sí mismo. Él es independiente totalmente y subsiste en sí mismo. No necesita de absolutamente nada ni nadie. Él es. Para que el hombre llegue a la vida, ¿qué necesita? Una mamá. Bendito sea Dios que nos dio mamás. Y si no, no estaríamos acá. El hombre necesita una madre para poder vivir. Si hago más comparaciones, digo, los animales dependen de un hábitat. Ay, cuidemos el hábitat del animal y si no, pues se extingue. ¿Cierto? Depende de algo. Los árboles y las plantas dependen del sol y de la lluvia. ¿Cierto? Y en general todo lo creado depende de alguien o depende de algo más. Todo. Todos nosotros somos dependientes. ¿Usted qué se la da de tan independiente? Mentiras. No hay nadie independiente aquí. Abra los ojos. De pronto él sale desinflado o desinflada con, ay, yo me había independizado ayer. No, no es verdad. Usted se fue a vivir en otra casa, sin los papás tal vez, pero independiente. Todos somos totalmente dependientes, pero Dios es independiente y existe por sí mismo. Es más, Él es la fuente y el creador de la vida. Es increíble que uno no note estas cosas, pero el mismo Señor Jesucristo lo declaró. Mire, Juan 5:26. Juan 5:26. Juan 5:26. Tal vez usted ha leído esto, pero léalo hoy pensando en yo soy. El que existe en sí mismo. Piense en eso y lea Juan 5:26. Dice el Señor Jesucristo, escuche, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Vea, el Señor está citando aquí, ¿sabe qué? El gran yo soy. El Padre tiene vida en sí mismo. Él es el gran yo soy. No puedo aguantar la tentación de salirme del tema. Lo voy a hacer. Porque es salirme y no salirme. Para que otra vez su inteligencia, su corazón sean asombrados. Este nombre, el gran yo soy, fue tomado por nuestro Señor Jesucristo en su momento de una forma categórica. Y es una de las credenciales de la divinidad de Jesucristo. Él dijo, escuche, yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Él no solo dijo, es lo que soy, sino que estaba citando el nombre antiguo de Dios, el nombre del Dios eterno e inmutable. Yo soy Él. Cuando lo van a arrestar en el huerto de Getsemaní, se le acercan y dicen, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Y les dice, yo soy. Y dice la Biblia, cuando Él dijo yo soy, la gente retrocedió y se cayó. ¿Por qué se cayó? Porque Él anunció el nombre del santo Dios eterno y ¡puf!, los botó. Solo por decir su nombre. Donde lo diga un poquito más alto. ¿Ah? Si tiene curiosidad, si quiere aprender de Dios, usted vaya a la Biblia y empieza a leerlos. Yo soy de Jesús. Y asómbrese. Realmente Dios se manifestó en carne. Yo soy el que soy. Yo soy me envió. Yo soy, yo soy. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Y aquí lo está diciendo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, porque es el gran yo soy, pues también le ha dado al Hijo, a Jesucristo, tener vida en sí mismo. Yo soy.
A Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo le ha dado a conocer. Esto es muy profundo. Qué bonito que cuando uno llegue a orar ya nos venga ahí como si Dios fuera un ser por allá lejano, distante, misterioso, imposible conocerlo, sino que usted se acerque al gran yo soy. Señor, tú eres el gran yo soy. Ore así. Hágalo un día, ya puede hacerlo mejor. Dígale, tú eres el gran yo soy, el que es y será. El Dios que existe en sí mismo. Tú miras mi pasado, presente y futuro y solo ves una línea. Todo lo ves de inmediato y yo puedo confiarte todos mis asuntos. Eso es lo que significa ver a un Dios realmente grande, majestuoso. Y entonces ya me doy cuenta de que yo y que mis asuntos y mi vida no son tan grandes como me imaginaba. ¿Tiene usted problemas? ¿Qué tan grandes los ve? ¿Normalmente? Pero le pregunto, ¿y cómo ve a Dios? Como no conoce a Dios, como no estudia los atributos divinos, su asombro, su reverencia, su respuesta en reverencia a Dios es muy mínima. ¿Qué le hace falta? Conocer a Dios. Por eso lo que Dios quiere que sepas es quién es Él. Dios quiere que sepas que Él es el gran yo soy. Dios quiere que sepas que estás hablando de un Dios eterno, un Dios inmutable. El Dios que se manifestó a Moisés como el gran yo soy. Hay que conocer a Dios. Y yo no quiero avanzar más, porque quiero dejarle con esta primera gran verdad. Si no conocía el nombre de Dios, conózcalo hoy. Cuando tome su Biblia católica y lea Yahvé, el yo soy. Y aquí Jehová, yo soy, realmente. Pastor, ¿y por qué dice Jehová? Porque como no se podía armar una palabra que se pudiera pronunciar, entonces desde la antigüedad las personas, los estudiosos respetuosos, reverentes de Dios dijeron, no, pues pongamos el nombre clásico de Dios, uno de sus nombres, por eso le digo que no voy a ahondar, pero los voy a usar. Adonai, es uno de los nombres de Dios. Adonai significa el Señor. Y ustedes se darán cuenta y hoy comprenderá por qué el pastor no lee Jehová. Estamos leyendo la Biblia y siempre dice, y aquí el Señor, porque es que yo sé que Jehová es una mala traducción del nombre de Dios. Es mejor decir el gran yo soy. Es mejor decir YHWH, pero no se puede pronunciar. Entonces, ¿qué decimos? El Señor es nuestro Dios y su nombre es tan santo y tan inalcanzable que ni siquiera lo podemos pronunciar bien. No logramos llegar ni siquiera a la traducción correcta de su origen, de su esencia, de sus letras originales. Porque su nombre es santo. Su naturaleza es majestuosa. Solo he mencionado qué atributos. Uno. Dios es eterno. Dios es inmutable. Órele hoy al Dios eterno e inmutable y preséntele su corazón y sus asuntos. Le aseguro que puede con ellos. Estoy totalmente seguro. Pero tema delante del Dios eterno e inmutable, porque nosotros estamos muy lejos. Él habita en una luz inalcanzable para el ser humano. Ningún hombre le ha visto, ningún hombre le verá, pero nos da el privilegio de acercarnos y llamarle Padre Santo. Quiera Dios que estas verdades nos empiecen a ayudar a reorientar nuestro concepto de quién es Dios y que nuestra relación con Él mejore más y más y más. Vamos a estar en pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que se manifieste en nuestras vidas como el gran yo soy, que se manifestó a Moisés y a toda la humanidad. Puestos en pie, por favor, oremos juntos. Es lo que Dios quiere que sepas. ¿Quién es Él?